Buenos días para todos, mi nombre es Luisa Fernanda Carapadilla, becaria de investigación del Grupo Gipsy. Y en el día de hoy te tengo una pregunta. ¿Te gustan las películas o el cine animado? En el día de hoy nos encontramos con Rafael Ulloa, joven investigador del Grupo Gipsy e igualmente magíster en educación. Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos unas cuantas preguntas en relación a tu experiencia y a tu trabajo investigativo. En este sentido, ¿qué fue lo que te motivó para trabajar en el Grupo Gipsy? Es interesante porque yo venía como intentando acercarme al grupo desde el 2019. Allí tuve la oportunidad de conocer a Daniela Patiño, que en ese entonces era la joven investigador de Gipsy, y desde ahí ella me dictó una asignatura que fue proyecto pedagógico y yo participaba mucho y pues me gustaban mucho las dinámicas de clase de ella y pues comencé, digamos, como a asistir a un grupo de estudios que se estaba trabajando unos temas enfocados sobre Slaughter. Digamos que desde ahí nace ese interés en querer participar. Sin embargo, se viene la pandemia, el COVID, y esto hizo que yo pues realmente me diera una oportunidad para pensar otras cosas y digamos que ahí no iniciara mi proceso investigativo como tal, ¿sí? Ya fue, digamos, después en el 2021, en plena pandemia, que tuve la oportunidad de conocer a la profe Andrea Mariño, ¿sí? Y desde ahí me gustaban mucho sus clases, sus dinámicas, y una vez recuerdo que hubo una manifestación virtual, ningún estudiante entró a la clase, y pues yo entré y comenzamos con la profe a hablar sobre el grupo Gipsy. Y desde ahí nació esa intención de yo querer participar y con ella hubo una conexión bonita desde ese inicio en donde pues me motivó a querer trabajar dentro del grupo de investigación, ¿sí? Algo interesante es que a diferencia de cómo era pandemia, a diferencia de otros semilleros que han habido dentro del grupo, yo ingresé más que todo fue con ella, en reuniones simplemente con ella yo me reunía y hablábamos y dialogábamos y discutíamos sobre mi tema y pues ahí puedo decir que ese fue mi interés y digamos como esa motivación. Y creo que estas dos profes influyeron mucho en mí para que yo pudiera acercarme al grupo. ¿Cuál fue la mayor dificultad que presentaste a través de la pandemia, ¿no? Con relación a esa motivación? Yo creo que la mayor dificultad que yo tuve, Luisita, ¿sabes? Era un tema que todo estaba cambiando constantemente. Entonces eso hizo que entráramos en un sentimiento de incertidumbre y creo que eso pasó conmigo en donde yo no sabía qué estaba haciendo con mi vida y quería, digamos, también como procesar todo lo que estaba pasando y desde ahí tener esa clave que me posibilitara, digamos, mirar qué era lo que quería hacer, porque pues cuando uno está iniciando la carrera, normalmente hay muchos caminos y muchas aristas que uno puede escoger, entonces yo quería pensar bien qué era lo que quería hacer para mi vida. ¿Por qué te interesó el tema del cine animado y la enseñanza de la filosofía? Hablando, digamos, de esa fractura que pasó en la pandemia y en esa incertidumbre, creo que me comencé a problematizar mucho mi existencia. Y en ese sentido que me comencé a problematizar la existencia mía, desde lo que hacía desde niño, desde mi infancia y desde el presente, me encontré con una categoría que primeramente apareció, fue la enseñanza de la filosofía, ¿sí? Y entonces cuando yo comencé a indagar sobre la enseñanza de la filosofía me parecía interesante porque yo estaba en desacuerdo en cómo me estaban haciendo ver la enseñanza de la filosofía los diferentes profes de la licenciatura, pero también en el colegio. Entonces ahí nace como tener en cuenta la enseñanza de la filosofía. Y el cine animado nace porque quería encontrar una relación con la infancia, ¿sí? Yo realmente he visto muchas películas de cine animado, pero no había visto anime, ¿sí? O no habías visto tanto anime. Y a mí me parecía interesante ver, por ejemplo, a mis sobrinos que ellos veían el anime y se motivaban en cierto modo a hacerse preguntas y a reflexionar y que había cosas interesantes ahí. Entonces yo no había visto nunca anime, ¿sí? Y nunca había tenido esa cercanía, entonces también era como una oportunidad de retarme y ver este tipo de cine, ver este tipo de series, este tipo de películas. Y entonces también ahí nace porque encontraba una relación con la infancia y igualmente a mí desde muy chiquito, desde muy niño me ha encantado el cine, en general, desde todas sus formas. Y desde ahí creo que se incentivó mucho ese interés ya cuando grande, yo hacía muchos videos así, grababa siempre, hacía muchas cosas y entonces yo dije, no, voy a trabajar en cine. Porque otra cosa que yo iba a trabajar, otro tema, y creo que todo el rumbo hubiera sido diferente, era el manga, ¿sí? Trabajar el manga como un detonante dentro, digamos, en ese entonces la comunidad de indagación.
Pero no, entonces se trabajó el cine animado y la enseñanza de la filosofía porque quería tener esa relación con la infancia. Y por eso también lo vinculamos mucho con la perspectiva filosofía e infancia, ¿sí? Entonces desde ahí, cómo eso posibilitaba que el cine animado y la enseñanza de la filosofía se pudieran encontrar y desde ahí pensar filosóficamente para llevar a cabo encuentros en el aula. Porque algo que yo también quería hacer con este trabajo era trabajar mucho el tema de la labor social y cómo encontrarme con los niños o con las niñas o con los jóvenes y aprender también de ellos. Entonces también digamos que está ese interés por ese lado. ¿Qué categorías emergentes pudiste destacar en tu trabajo personal? Bueno, en todo este proceso investigativo que prácticamente diría que inició en el 2022, ¿sí? Sobre este tema en específico, puedo decir que ha sido un proceso muy lindo porque me he encontrado con diferentes conceptos, categorías, que yo los denomino conceptos de experiencias, porque me han trastocado a mí, son conceptos, claro, abstractos, pero que me han movilizado a pensar mi propia existencia y que también con quienes he participado se piensa su existencia. En ese sentido, pues me he encontrado con diferentes palabras que me han trastocado y han hecho que esto no se quede ahí estático, sino que se movilice a un espacio reflexivo. Para esto pues quisiera hablar un poco también, digamos, como esa experiencia que yo he tenido. Y primeramente quisiera destacar que en el proceso investigativo pues me encontré con diferentes discursos, prácticas y materiales que se han trabajado en la perspectiva de filosofía e infancia. Pero indudablemente yo creo que mi tesis comenzó a tomar forma, mi trabajo investigativo comenzó a tomar forma cuando yo tuve la oportunidad de ir al ejercicio práctico, ¿sí? Cuando yo entendí esos discursos, ¿sí? Cuando yo los vi dentro del aula y cuando tuve la oportunidad de escuchar al otro. Uno de los primeros conceptos, experiencias que más me trastocaron fue el ejercicio espiritual, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de acercarme a dos instituciones educativas de la red Filosofía de Infancia, bueno, a otras, pero en especial puedo hablar de dos. Y la primera fue en la institución educativa Rafael Bayona Niño, en Paipa, Boyacá. Allí, haciendo digamos como esta experiencia, pude encontrarme con el ejercicio espiritual, ¿sí? Que ya se venía teorizando dentro de la perspectiva, pero ya llevarlo a la práctica era una cosa como interesante. Entonces desde ahí fue que yo encontré esa manera de trabajar con los niños y niñas y jóvenes de esta institución, porque había muchas problemáticas sociales en esta institución, porque era una institución pública, rural y había muchos problemas allí. Entonces el ejercicio espiritual allí se abordó a través del cine animado con diferentes películas de estudio Ghibli, y eso ahí provocó diferentes diálogos, escrituras de sí, en donde los chicos reflexionaban y que realmente lo más interesante es que había una transformación ahí que los trastocaba y que ellos se sentían cómodos en el espacio. Entonces ese fue el primer concepto que puedo destacar. El otro que también fue ya en la Fundación Pajo y Carrayuela fue el rizoma. Entonces ahí el rizoma nace como yo quería encontrar una relación entre el cine animado y la enseñanza de la filosofía, ¿sí? Y eso fue el encuentro rizomático. Es que toda la experiencia tan loca que yo tuve la oportunidad de vivir en Rayuela fue como pensarme ese encuentro rizomático como una posibilidad para pensarlo diferente, el caos. Sí, como desde esas líneas de fuga se comienza a consolidar, ¿sí? Una noción de cada uno también, ¿sí? Y también una unidad que nos hace del cuidado de sí, del cuidado del otro y del cuidado del otro. Entonces eso me pareció muy interesante encontrarme con ese concepto que también tengo mucho en mi corazón. Y esos conceptos, digamos que me ayudaron como en cierto modo a ir moldeando la creación de mi proyecto de investigación. Igualmente, el cuidado de sí, del otro y lo otro lo pude encontrar en la institución educativa Rafael Uribe en La Leonera, con Alivio, porque allí también llevo una experiencia con los niños y ahí me motivó mucho a trabajar el cuidado de sí, del otro y lo otro. Y por último, el maestro cinéfilo, que es una categoría que yo creo que me ha trastocado tanto y que se ha venido construyendo a partir de los caminos y los trazos y trayectos que yo he realizado como investigador y como profesor de la institución educativa Rafael Bayona Niño, de la Fundación Pajo y Carrayuela, de profesor de la UPTC, y como eso sin yo querer se ha convertido en un maestro cinéfilo en donde yo trabajo el cine, y desde ahí es una práctica en cierto me convierto en un agente de resistencia frente, digamos, a esas prácticas moldeadoras que son tradicionales, hegemónicas, etcétera, etcétera. En este camino maravilloso en donde has tenido como esa experiencia que te ha llevado a esos conceptos, yo quería
preguntarte cómo tu proceso investigativo te ha transformado a lo largo de ese camino, ¿no? De ese puente que has tenido a lo largo de la experiencia. Bueno, yo quisiera decir que como ya lo he venido mencionando anteriormente, me ha trastocado de muchas maneras, ¿sí? Y ha sido muy enriquecedor todo el proceso emancipatorio que he tenido conmigo mismo, ¿sí? Yo te puedo decir que desde que yo inicié en el grupo de investigación, mi proceso de escritura era muy diferente al proceso de escritura que hoy tengo. Entonces era muy chistoso porque nos sentábamos con la profe Andreita Mariño o nos reuníamos virtual. Entonces, ella revisaba mis textos y me los devolvía literalmente de nuevo porque no entendía absolutamente nada. Me corregía, me colocaba en amarillo, me colocaba miles de comentarios. Y entonces desde ahí yo creo que ya hubo una trastocación de ir mejorando en el proceso escritural y también entenderme qué era lo que quería hacer con mi proyecto de investigación, que eso es muy difícil. E igualmente yo creo que, digamos, la colaboración del profe Oscar Pulido también fue muy importante porque él me hacía caer en cuenta tal vez en verdades o en palabras que yo decía que las estaba tomando como universales y no era así. Entonces cada vez que yo tenía un encuentro con él me parecía también muy interesante cómo él ayudaba a que sí, la tesis como tomara un rumbo y cómo ellos dos fueron muy referentes, Andreita Mariño y el profe Oscar Pulido, para la consolidación teórica de mi tesis y digamos la revisión. Entonces yo diría que es interesante ver cómo mi escritura ha evolucionado gracias a ellos y a otras personas más, claro, también a Mariate. E igualmente yo creo que la evolución como maestro, como lo mencionaba anteriormente, ha sido muy importante. Yo no puedo decir que soy el mismo maestro que era antes, ¿no? Yo realmente me alegro mucho también de esa mirada de ser el maestro cinéfilo que pudo trabajar en la UPTC, en Sociohumanística, con diferentes chicos y que los chicos realmente ya no veían el cine como entretenimiento, sino lo veían como un lugar, como un espacio de ocio para el estudio, ¿sí? Para la concentración y el trabajo consigo mismo y la reflexión sobre la existencia. Entonces a mí me pareció muy interesante trabajar esa parte y cómo eso también me ha transformado como maestro. Igualmente el haber visitado las diferentes instituciones educativas como ese propósito de labor social que siempre me he enfocado, me ayudaron y colaboraron mucho en encontrarme a mí mismo, pero también cuidar de sí, o sea, cuidar del otro y cuidar del otro, ese entorno que estamos ocupando. Entonces creo que la transformación ha sido muy bella desde que inicié hasta en donde hoy en día voy. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Te agradecemos mucho tus aportes, son muy enriquecedores para nuestra experiencia. Igualmente, también me parece muy bonito el hecho de recalcar esa manera en la que nosotros distribuimos nuestro tiempo, ¿no? En la manera, porque a veces vemos como las películas, sí, como algo de que, bueno, yo me voy a ver una película, pero ¿qué me queda, no? Sí. Entonces, como qué enseñanza me queda, o tal vez reflexiono sobre esa enseñanza que me deja. A mí me gusta mucho el tema de que, bueno, cuando uno se ve una película, como que uno se transforma, ¿no? Uno a veces se cree como o sea, toma la personalidad del protagonista o de la persona que más le interesó. Entonces me parece muy importante esa reflexión que se tiene en cuanto al cine, a ese maestro cinéfilo, que también, que nosotros como futuros docentes podemos utilizar esta estrategia como una forma en la que nuestros estudiantes puedan llegar a una reflexión completa y lo más importante, que lo puedan llevar a la experiencia. Muchas gracias. Gracias.